Hola, mi nombre es Hugo Díaz y esto es Teofanía. La teología es un pensar. La teología es un pensar acerca de Dios. Otros han dicho que la teología es un discurso acerca de Dios. Y esto es real porque todo pensamiento está estructurado, por decirlo así, de un lenguaje. Todo está estructurado por palabras. Así que muchos dicen es un discurso acerca de Dios. Este discurso acerca de Dios tiene su fuente en la verdad o en la revelación. Esto lo ha dicho Paul Tillich, quien es un filósofo alemán, quien también fue teólogo. Él escribió un libro llamado La filosofía de la religión. Y él decía que la filosofía de la religión tiene como interés realmente ver toda la estructura y los componentes de una religión, tanto componentes culturales, sociales, pero que la teología tiene que ver con el estudio de la revelación de Dios. Eso es algo muy importante porque nosotros vamos a entender revelación como el actuar de Dios, pero la religión puede ser vista como el actuar del hombre o la respuesta del hombre hacia Dios. Entonces la teología va a estudiar lo que es el actuar o el hablar de Dios. Esa es la diferencia que hace Paul Tillich de la filosofía y la religión y la teología. Y que a nosotros nos va a servir para comprender de dónde viene o cuál es la fuente de la teología. Paul Tillich también decía que el que hace teología entra en un círculo teológico. ¿Qué es esto del círculo teológico? El círculo teológico es como entrar en un bucle, en el cual aquel que hace teología va a repetir en algunos casos resultados porque ya tiene un a priori, o sea, un pensamiento a priori, que es la aceptación de la fe. Esto hace que algunos critiquen la teología como no una ciencia, o sea, no es una ciencia rigurosamente científica porque ya tiene algo a priori, un pensamiento, lo que es, digamos, la fe. O sea, ya cree, antes de hacer o de pensar, ya está creyendo. Un ejemplo, el filósofo, por lo general, no cree o no tiene un dogma sobre el cual piensa. Feynman, quien es el conductor de filosofía aquí ahora, cuando estudiaba o enseñaba Descartes, él comentó que el teólogo no es un libre pensador. Eso no quiere decir o no es una ofensa, o sea, no está diciendo que el teólogo no pueda pensar o que no tenga la capacidad de pensar libremente, sino que él está hablando de esa manera porque el teólogo, a diferencia del filósofo, ya tiene una base por el cual pensar, lo cual es la palabra de Dios. Entonces, solamente aquel que cree o que tiene fe o que es cristiano, en este caso que hablamos de la religión cristiana, puede hacer teología cristiana. Ahora, no solo hay teología cristiana, también hay lo que se llama teología étnica. O sea, cualquier religión tiene una verdad. Entonces, su teología ha de estudiar esa verdad. Entonces, la teología cristiana se le llama cristiana porque se enfoca en la religión cristiana, en el estudio de la palabra de Dios, que es la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los judíos también tienen sus teólogos y están basados en sus escrituras, lo que es el Antiguo Testamento, en este caso, pero también tienen otros libros externos que estudian. Es importante hacer teología en nuestros tiempos porque la teología debe ser una ciencia dialéctica. O sea, la teología sirve para pensar desde un panorama cristiano. Por ejemplo, podemos tema feminista, que hoy en día es muy relevante desde nuestro punto de vista, pensar del aborto desde la Biblia, de nuestra ética, desde nuestra moral, y hacer una contribución a esos temas. Posiblemente la iglesia hoy en día ya no tenga el peso suficiente en cuanto a palabra, pero realmente el teólogo debería de hablar como pensador, posiblemente no un pensador filosófico, pero sí un pensador teológico, y contribuir a todos esos temas. Respuesta a esa pregunta,
hay dos fuentes o dos líneas de pensamiento. Está el teólogo liberal y el teólogo fundamentalista. Lamentablemente, el fundamentalismo, al menos en Latinoamérica o en la mayor parte de Latinoamérica, controla en sí algunas librerías y pues transmiten su pensamiento teológico. Coalición del Evangelio y otro tipo de escritos son fundamentalistas. John MacArthur, Miguel Núñez y todos esos pensadores o teólogos o biblistas son fundamentalistas. Fundamentalista por lo general es muy rígido, no se abre a ciertos cambios y tampoco abre una dialéctica a las otras ciencias. No comparte muchos pensamientos con la filosofía, con la psicología, con la sociología, etc. Aún con algunas otras ciencias. Fundamentalista sigue creyendo que la Tierra o el universo fue creado en 6 días. Y eso es algo preocupante. Hans Küng, en una entrevista que le hacen, quien es un teólogo católico que todavía vive, le hicieron una pregunta. Le dijeron que si le preocupaba que en América aún se creían ciertas posturas que venían prácticamente de la Biblia como si fuesen científicas. Un ejemplo de eso es la creación de los 6 días. Entonces él dijo, el problema del fundamentalismo es que siguen citando a un teólogos como Lutero como si viviésemos en los tiempos de Lutero, o como Calvino si viviésemos en el tiempo de Calvino. Entonces el fundamentalismo, realmente hacer teología desde el fundamentalismo, es repetir lo que ya antes se ha dicho. Entonces ese es el problema principal del teólogo fundamentalista. Teología liberal es una postura que realmente a mí me gusta más, personalmente me atrae más, porque tiene un panorama más amplio. Paul Tillich, que es uno de los teólogos que he estado citando ahorita, es un pensador así. Yo soy un teólogo arminiano wesleyano. Entonces los teólogos de arminianos y wesleyanos son un poco más abiertos en esa área. No son fundamentalistas, pero tampoco son completamente liberales, así que se mantienen en un punto justo medio, que es algo muy difícil de lograr en la teología o en cualquier otra área. Entonces, Paul Tillich decía que hay que diferenciar entre la forma y el mensaje. O sea, él decía, hay un mensaje, hay una esencia y hay una forma, hay una manera de transmitirlo. Eso contribuye mucho a la teología, o esa es la labor de hacer la teología, porque el mensaje no lo podemos cambiar, no podemos cambiar la verdad que está en las escrituras, pero sí podemos pensarlo según el tiempo en el que estamos viviendo y poder, como ya lo dije anteriormente, contribuir al pensamiento filosófico, al pensamiento, tomar algunas cosas, aportaciones de la psicología y de otras ciencias para poder hacer teología, una teología coherente a nuestro tiempo. Entonces necesitamos hacer teología que realmente contribuya a nuestro mundo, al contexto en el que nos ha tocado vivir.